Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, donde tenemos el privilegio y la oportunidad de poder repasar la lección del folleto de la escuela sabática correspondiente a este nuevo trimestre. Queremos que la paz del Señor esté con ustedes y que podamos haber aprendido muchísimo de la lección de esta semana. Considero muy crucial, muy importante. Creo que esta lección contiene el centro de lo que realmente será el desenlace de la misma durante este trimestre. Una palabra de oración para iniciar el estudio en esta hora. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, Señor, queremos en esta hora ponernos en tus manos para que puedas instruirnos y puedas que nuestro entendimiento, puedas lograr que nuestro entendimiento se apropie del mensaje central de esta lección. Cuán importante es aprender a confiar en las cosas que no vemos. Cuán importante es confiar en el invisible. El único que tiene la solución para el drama humano. Porque nos conoces, porque somos tus hijos, porque somos tu propiedad y porque individualmente de lo que el diablo quiera colocar en la mente de cada persona, tu palabra y tus obras siguen demostrando que eres un Dios de amor, que buscas la restauración del hombre para salvarlo y que pueda vivir contigo eternamente. Señor, bendice a cada amigo, amiga, a cada hermano, hermana, que aparta un espacio de su tiempo para meditar en la lección, acompañarnos en este programa. Impacta, Señor, su vida, impacta sus corazones. Esta lección es importante comprenderla. Por eso suplicamos, Señor, tu asistencia. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. Lección número 8. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo vuela? Lección número 8. Viendo al invisible. De por sí que ya el título central de la lección nos va metiendo en esa atmósfera que es vital que comprendamos lo que Dios quiere de nosotros en medio de la prueba. Y la lección nos invitaba a analizar el texto base para la semana que se encuentra en Hebreos 11, 27. Hebreos 11, el capítulo de la fe, el capítulo que registra a todos los hombres y mujeres de fe, a todos esos guerreros de fe a través de la historia, que confiaron en lo que no veían y Dios se manifestó de una forma poderosa y maravillosa en cada uno. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué interesante esa última parte, refiriéndose a Moisés. Se sostuvo como viendo al invisible. La definición filosófica de Pablo con respecto a la fe alude a lo no perceptible,
a lo que no podemos ver, a lo que no podemos percibir. Y ya esto se convierte en un desafío, pues hemos sido educados para confiar en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar. Así es como ha sido adiestrada nuestra mente desde mucho antes del nacimiento. Para comprenderlo mejor, Pablo utiliza como ejemplo al hombre que más habló con Dios, al que podría explicar de mejor manera lo que significa ser un vencedor en la fuerza del Altísimo. Nos muestra a Moisés. A través de él, Pablo nos muestra la clase de triunfo en esta tierra para todo hombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa clave? Esa clave de triunfo para ti y para mí en esta tierra. Sostenerse como viendo al invisible. Qué maravilloso esto. Yo quisiera compartir contigo el concepto de fe según la sierva del Señor. Y la página 273 y 274 de Obreros Evangélicos dice: la fe es lo que nos habilita para mirar más allá del presente, con sus cargas y congojas, hacia el gran porvenir de la vida venidera, donde se aclarará todo lo que ahora nos deja perplejos. La fe ve a Jesús de pie como mediador nuestro a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La fe ve el manto y la corona aparejados para el vencedor y oye el canto de los redimidos. ¿Cuál es la intención del autor de iniciar este estudio con el tema de la fe y la experiencia de Moisés fijando sus ojos en el invisible, como que estuviera visible? Porque a eso quiere llevarnos este análisis. Yo estoy pasando por un crisol en este momento. Tú estás pasando por algún crisol también. Y en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la agonía, y esto ya lo había tratado en otras lecciones anteriores, necesitas la certeza de sentir el abrazo de Dios, la presencia de Dios, la compañía de Dios. Pero muchas veces cuando más solos nos sentimos, es allí donde nuestra fe debe apropiarse de la presencia invisible de Dios y cobrar ánimos. Vean cuántas cosas podemos hacer a través de la fe. Vemos a Jesús como nuestro mediador. Vemos a Jesús al lado del Padre, preparando mansiones para nosotros. Vemos a Jesús interesado en cada cosa que nos ocurre en nuestro diario vivir y especialmente en nuestros crisoles. Ahora, la sierva del Señor también nos enseña de que la fe no es sentimiento. Y sigue diciendo en el mismo libro: la fe no es sentimiento.
Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La verdadera fe, dice ella, no va en ningún sentido aliada a la presunción. Y recuerdan lo que hablábamos acerca de ese asunto hace unas semanas atrás. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación de la fe por Satanás. La presunción se apropia de esas cosas que no ve, sí, pero lo hace por conveniencia. El que es presuntuoso no tiene la certeza de las cosas. Cree en lo invisible, pero al mismo tiempo no cree. Es presuntuoso, eso es presunción. La presunción aparenta creer, pero no está enraizada en nada. Entonces por eso ella dice que la presunción es una fe falsa. Y bueno, ya cuando acuñamos el término falso, pues tenemos que pensar en Satanás. Porque hay un principio de vida importantísimo en esta cuestión de la religión. Lo verdadero existió primero. Por lo tanto, lo falso no puede existir sin que antes exista lo verdadero. En la currícula de estudios que se desarrolla en las escuelas de medicina, primeramente se le enseña al estudiante a que pueda conocer cómo funciona normalmente el cuerpo humano, cómo son las partes normales del cuerpo humano. Y entonces hay un tiempo de estudio para la anatomía y hay otro tiempo de estudio para la fisiología. Pero luego, que ya el estudiante es un experto para identificar un estómago normal, un hígado normal, unos riñones normales, y puede identificar cómo funciona o reconocer cómo funciona cada órgano y cada sistema, ahora está preparado para entrar al estudio de la patología, o sea, las enfermedades. Cómo se ve un hígado arruinado, cómo se ven unos pulmones arruinados. Entonces, primero existe lo verdadero, luego aparece lo falso. Satanás nos muestra una fe falsa. Y esa fe falsa, no lo olviden, se llama presunción. Es creer en algo que no veo, pero que realmente no estoy seguro que realmente existe. Eso es presunción. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. Es la certeza, no es la duda, no es la posibilidad, no. Es la certeza de las cosas que se esperan. Y al mismo tiempo, no solamente es la certeza, sino que también es la demostración de las cosas que no se ven. O sea que la fe se fundamenta en cosas que no se ven, pero que realmente existen. Luego la sierva del Señor trata de dejarnos claro que necesitamos fe para enfrentar el futuro. Y ella dice en la historia de la redención, páginas 132 y 133, muchos ven que son suplidas sus necesidades del momento, pero no confían en el Señor para el futuro. Y saben que ese era el problema de Israel. Tenían hambre, Dios les daba comida. Tenía sed, Dios les daba agua. Sí, pero ellos solamente confiaban
en la respuesta inmediata de Dios. Pero más adelante veremos qué es lo que pasó con su cautiverio en Babilonia. Fueron 70 años. Muchos perdieron la fe, muchos adoptaron la forma idolátrica de Babilonia, muchos se olvidaron de Dios. ¿Por qué? Porque creían en un Dios gaveta. Yo le llamo Dios gaveta. Es ese Dios que te acompaña en tu escritorio, en tu devocional personal. Pero luego, cuando llega la hora de bañarse, de tomar el desayuno y salir para el trabajo, entonces guardas la Biblia, guardas la matutina, guardas la lección, pero también guardas al Dios gaveta en tu gaveta y sales a trabajar. Ese es el Dios en quien Israel confiaba. Un Dios para el momento. Un Dios que suplía sus necesidades en el momento, pero no confiaban en el Señor para el futuro. Manifiestan incredulidad y se entregan al abatimiento y el desánimo ante posibles necesidades. Algunos se preocupan constantemente por el temor de pasar necesidades y que sus hijos tengan que sufrir. Y esa forma de pensar los lleva entonces a trabajar en sábado, a asistir a las universidades en sábado. Es mi última materia y Dios no querrá que no me gradúe, así que pues tengo que ir. Tremendo. Cuando surgen dificultades o se ven en aprietos, cuando se somete a prueba su amor y su fe en Dios, evitan la prueba y se quejan del procedimiento empleado por Dios para purificarlos. Se verifica entonces que su amor no es puro ni perfecto, no es capaz de soportar todas las cosas. Y luego, ¿cuál es la fe que los hijos de Dios deben practicar? Y ella sigue diciendo, la fe de los hijos del Dios del cielo debería ser, mire cómo debería ser, 3 características: fuerte, activa y perseverante. La certeza de lo que se espera. Ok, memoricemos esas 3 características de la fe que debemos tener hoy en día, según ella, como pueblo de Dios. En primer lugar, una fe fuerte. Una fe, decía ella, activa y perseverante. Nadie puede decir fe si no tiene paciencia, si no tiene perseverancia. La fe debe ser activa, no es estática. ¿Por qué es activa? Porque crece cada vez que hay dificultades. Porque en la dificultad es cuando aprendemos a confiar en Dios. Entonces seamos como Moisés, el gran paladín de Dios para su pueblo. Moisés creía en el invisible y por eso hizo grandes proezas en el nombre de Dios por amor de su pueblo. La lección del día domingo nos llevaba a la extravagancia de nuestro Padre y se nos cita allí Romanos 8, capítulo 8, versículos del 28 al 39, que en un momento vamos a analizar. Si verdaderamente Dios me amara, dicen algunos, ¿haría solo cosas buenas por nosotros? De la respuesta a esta pregunta depende del grado de fe que tengas en el momento de la crisis o en el momento en que tú te encuentras en un crisol. ¿Cuáles son los 2 argumentos que nos llevan a dudar de la bondad de Dios? Y esto siempre me lleva a pensar en el pueblo de Israel.
Dios envió 10 plagas en Egipto. 10, no fue una. Ni como anda un loco diciendo por ahí que fueron 14. 10. 10 plagas. Creo que 10 es suficiente para haber desarrollado una fe poderosa en la vida de cada uno de los judíos. Pero ¿qué es lo que pasó cuando se encontraron entrampados entre el Mar Rojo y los egipcios que venían? Durante todo su transitar, una columna de fuego iba avanzando con ellos en la noche y una columna, una nube les cubría para que no les pegara el sol. Otro motivo más para confiar en Dios. Pero cuando se sintieron atrapados, comenzaron a desconfiar de Él. Les abrió el Mar Rojo, pasaron en seco y destruyó a sus enemigos. Y más adelante, cuando faltó el pan, cuando faltó el agua, dudaron de Él. ¿Por qué llegamos a dudar de Dios? Y el autor de la lección menciona dos argumentos que nos llevan a dudar de Dios cuando estamos en problemas. Y el autor dice, hay dos argumentos que a menudo nos llevan a dudar de la bondad de Dios. En primer lugar, cuando tenemos un deseo ardiente en nuestro corazón y nuestra mente por algo que creemos que es bueno. La idea de que Dios desee algo diferente para nosotros puede parecernos ridícula. Joven que me escuchas, la carrera que has escogido es lo que Dios quiere para ti. El oficio que has escogido es lo que Dios quiere para ti. La novia, el novio que insistes en tener frente al consejo de tus padres y a la negativa de tus padres, ¿es la persona con la que Dios quiere que te cases? Entonces, como son cosas que añoramos y ansiamos con todo el corazón, entonces queremos hacer resaltar más nuestra sabiduría y nuestra capacidad de elegir por encima del consejo de Dios a través de su palabra y de los testimonios inspirados y a través de la voz de nuestros padres, del pastor, del anciano, de tu mejor amigo que te dice, mira, no lo hagas. Ese es el primer argumento. A la larga Dios no querrá algo malo para mí, piensan algunos. En segundo lugar, dice el autor, podemos dudar de la bondad de Dios porque nuestra experiencia choca con lo que creemos. Si algo se ve bien o se siente bien o suena bien o sabe bien, entonces debe ser bueno. Y es el problema que está ocurriendo hoy con la música, la vestimenta, la alimentación del pueblo adventista. No, pues si sabe rico, pues debe ser saludable. O si suena bien, pues debe agradar a Dios. Entonces, nuestra experiencia choca con los principios que hemos aprendido. Y aquí quiero mencionar algo fuerte. Claro, la apostasía ya estaba profetizada desde hace mucho tiempo. Pero yo considero de que hay tanta apostasía entrando a la iglesia y quienes nos dirigen no dicen nada. Porque siempre he pensado que en los puestos de poder de la iglesia se encuentra gente que no creció con sanos principios y que alguna vez en su corazón dijo, bueno, cuando yo llegue allá voy a cambiar ciertas cosas o las cosas deberían ser así como yo las veo. Pienso yo que algunos meditan de esa manera. Porque frente a tantas cosas alocadas que he escuchado y a tantos procedimientos y tantas costumbres mundanas que entran a la iglesia,
Nunca he escuchado una cita de la sierva del Señor que respalde esa forma de juicio o esa forma de pensar. Y aquí nos lo está mostrando el autor de la lección. El problema es que yo lo diga. Sí, pero puedo inferirlo de lo que el autor está diciendo. Cuando mi experiencia choca con los principios que conozco, entonces hago prevalecer más mi experiencia. Y como es mi experiencia, entonces pues lo que me enseñaron mis abuelos, lo que me enseñaron mis padres, lo que aprendí en la iglesia, pues ya es relativo, ya no es absoluto. Me gustó esa parte que mencionaba el autor de la lección. Ahora voy a comentar rápidamente algunos los versículos que considero muy importantes de Romanos 8, del 28 al 39, donde es toda esa cita nos revela la confianza plena que debemos tener en Dios en medio del sufrimiento. Y mira que Pablo va a mencionar cosas que al volverse extremas pueden producir miedo, angustia y pueden poner a prueba tu fe de tal manera que si no está bien paradito, si no está bien fundamentado, entonces corres el riesgo de darle la espalda a Dios. En primer lugar, el versículo 28 de Romanos 8, ¿cómo lo lees? ¿Qué es lo que dice? ¿Todas las cosas les ayudan a bien a los cristianos o todas las cosas les salen bien? Suena igual, pero no es lo mismo. El texto no dice que para el cristiano todas las cosas le salen bien. No. La palabra dice que todas las cosas les ayudan a bien. Cuando pensamos de que al cristiano todo le va bien, quiere decir que en el camino de Dios todo es bondad, todo es bueno, todo es positivo y Dios no permite que su pueblo sufra. Y este es el sentir del mundo evangélico. Muchos de sus líderes afirman que la iglesia no va a pasar por una persecución, no va a pasar por una tribulación. Dios va a raptársela. Y eso es muy contrario al mensaje bíblico. Ahora, como leemos en el texto bíblico, todas las cosas les ayudan a bien. Allí no incluimos solo lo bueno. También las cosas malas pueden servirle de bien a un cristiano. No olvidemos que aprendemos a través de los errores. El versículo 31, muy clave, muy directo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Necesitas un ejército? ¿Necesitas el mejor armamento del mundo? Basta con que sepas que Dios está contigo para obtener la victoria. No como tú lo esperas, sino como Él lo ha planificado. No sé qué se habrá cruzado por la mente de Gedeón, pero ese man se iba desilusionando cada vez que Dios iba diezmando el ejército, hasta llegar a 300. Me imagino que Gedeón pensó, bueno, entonces quiere decir que si somos pocos, pues Dios nos va a dar armamento pesado. ¿Y qué les dio? Cántaros, trompetas y una linterna. Eso es todo. Esos son los métodos de Dios. Ridículos, pero te llevan a la victoria. 7 vueltecitas botaron el muro de toda una ciudad. Por eso ahora el apóstol, confiando en esa trayectoria de la historia del pueblo de Dios, ahora el apóstol dice, ¿qué pues diremos? Si Dios con nosotros,
¿Quién contra nosotros? El versículo 32 nos deja claro que si Dios nos dio todo en Cristo, si Dios dio todo por nosotros a través de la muerte de Cristo, ¿cómo no se va a interesar por nosotros? Otra vez vuelvo a pensar en el pueblo de Israel. Ya Cristo vino a hacer lo más difícil, derramar su sangre en la cruz del Calvario. ¿Ahora se va a olvidar de ti una vez que ha muerto por ti? Ilógico, ¿eh? Ilógico. Recuerda lo que te dije la semana pasada. ¿Cuánto vales? Toda la sangre del Hijo de Dios. Eso es lo que vales. Que nadie reduzca ese precio. Eres precioso para Jesús. Él no solo vino a morir por ti. Él vino también para acompañarte en todas tus luchas, en tu largo caminar hasta el reino de los cielos. El versículo número 35 nos habla de esas cosas que te mencionaba al inicio que al llegarse al extremo pueden crear mella en tu fe y corres el riesgo de desconfiar de Dios. ¿De qué cosas hablo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Oye, ¿son cosas difíciles? Todos los que piensan en el falso rapto secreto, ¿cuántos están dispuestos a dar la vida por Jesús? Y muchos como Pedro levantarían la mano. Sí, ¿y por qué piensan en un rapto? ¿Por qué no están dispuestos a pasar tribulación por el Señor? El siervo no es mayor que su Señor, dijo Cristo. Si a mí me persiguieron, también a vosotros los van a perseguirlos. Interesante. Ahora el apóstol dice, ¿quién va a separarnos de Cristo? ¿Qué es demasiado grande y temeroso en esta tierra para separarnos del amor de Dios? La tribulación, la persecución, el hambre, la desnudez, la espada. Tremendo. ¿Qué cosas son las que tú crees hoy son más grandes y más poderosas que Jesús, que pueden llevarte a darle la espalda a Cristo? Piénsalas. Tú conoces las tuyas, yo conozco las mías. Y mira que Pablo lo hace como pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La muerte? ¿La tribulación? ¿La espada? ¿La desnudez? ¿El hambre? Está mencionando cosas difíciles para un humano. El versículo 36 nos da a entender que la realidad que muchos cristianos, hay una realidad que muchos cristianos desconocen. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es esa realidad? Yo siempre lo menciono en campañas. Este evangelio es para valientes. ¿Por qué? Porque somos ovejitas apartadas para el matadero. Y ya lo decía Martín Lutero. Todo el que predica la verdad debe esperar la muerte a cada instante. Tremendo. Somos ovejas apartadas para el matadero. Esa es nuestra realidad. Llegará el momento en que el mundo estará en contra de nosotros, porque el papado será quien orqueste el nuevo orden mundial. Y todos los que guardan los mandamientos de Dios serán la espinita, la piedrecita en el zapato del papado, y éste manipulará al mundo para volcar al nuevo orden mundial sobre el remanente de Dios. Tremendo. El versículo 37, Pablo nos asegura de que antes de todo eso, antes de todo lo que se menciona en los versículos anteriores, nosotros, tú y yo, somos más que vencedores en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo venció el mundo. Y Pablo entonces finaliza
de una manera triunfante y heráldica este texto. Entonces, quiero parafrasear lo que dice Pablo. Entonces, si Dios es con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Si antes de que existieran todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo, porque Cristo vino a morir por nosotros, entonces yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, podrán separarnos del amor de Cristo. ¡Qué tremenda la fe de Pablo! Igualita a la nuestra, ¿verdad? A Pablo no lo movía nadie. Su fe estaba clavada en aquel que se le apareció cuando perseguía la iglesia. Tremendo. Y cuando ese hombre se convirtió, no se soltó de Cristo. Y por eso él escribe: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué tremendo. ¿Qué dice la sierva del Señor al respecto? La presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Eso es tener el cuadro completo. ¿Te acuerdas de la lección de la semana pasada? Eso es tener el cuadro completo. No todas las historias terminan como la de Sadrach, Mesach y Abednego. Puede ser que en el futuro, si me tiran al horno de fuego, me voy a quemar. Pero aún ese momento habrá sido utilizado por Dios para mi bien. Hay algo que he llegado a pensar. Los mártires morían felices. Porque estaban dispuestos a morir como viendo al invisible. Maravilloso. En el nombre de Jesús, dice la lección del día lunes, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dice Juan 14:14. Jesús promete hacer por nosotros todo, dice el autor. ¿Qué opinas tú? ¿Dios está dispuesto a darme cualquier cosa? Sí, pero ten cuidado. Ten cuidado. Entonces le voy a pedir un carro, le voy a pedir un pick-up, le voy a pedir una casa grande. ¿Cuánto tiempo llevo pidiéndole un pick-up y no ha llegado todavía? ¿Por qué? Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís. Ya lo han leído, ¿verdad? Pedís y no recibís. ¿Y por qué no recibimos? ¿Por qué no recibimos? No recibimos porque pedimos mal.
¿Y en qué pedimos mal? Y dice el apóstol que nosotros pedimos para gastar en nuestros deleites. Yo le he dicho al Señor que ese pick-up lo quiero para predicar el Evangelio. Ah, sí. Engañoso es el corazón. Dios conoce mi corazón. Y si ese pick-up me vuelve más orgulloso de lo que soy. Y si ese pick-up me hace olvidarme de Dios y perderme y hacer cosas que no debo, entonces Dios no lo envía. Y ahí ando en mi chatarrita, para arriba y para abajo, predicando el Evangelio donde me llame. Dios está dispuesto a darnos todas aquellas cosas que sean un beneficio para nuestra vida espiritual. La sierva de Dios dice: en mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. En el nombre de Cristo han de permanecer siguiéndole delante de Dios. Por el valor del sacrificio hecho por ellos, son estimables a los ojos del Señor. A causa de la imputada justicia de Cristo son tenidos por preciosos. Por causa de Cristo, el Señor perdona a los que le temen. ¿No ven ellos la vileza del pecador? ¿Reconocen ellos la semejanza de su Hijo en quien creen? Ahora oye esto, oye esto. ¿Tú te consideras de baja estima? Oye esto. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha dado, que Él le ha atribuido. Dios la quería. De lo contrario, no hubiese enviado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla, hablando de la iglesia. Tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas, dice el deseo a toda la gente en la página 621. Juan 16, 23, 24 dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo dará. ¿Por qué no se sana un enfermo cuando oro? Porque no estoy pidiendo bien. Me falta fe. Sí, pero esa fe no es la que está escrita, sino la fe que vivieron los antiguos. En Hebreos 11 está escrito el concepto, sí, pero yo necesito la fe práctica. De esa fe salió el concepto, de esa fe práctica. Si tan solo tuviésemos fe como un grano de mostaza, qué grandes cosas haríamos. Pero nos falta fe. Vale la pena meditarlo. Y bastante, bastante, bastante. Luego en la lección del día martes se nos hablaba acerca del poder de la resurrección. Y pudimos encontrar allí de que la resurrección resuelve el problema de la impotencia humana frente a la muerte. Hoy en día al católico se le está enseñando otra cosa con respecto a la resurrección del día postrero. ¿Y qué somos ante la muerte? Somos impotentes, somos incapaces. Es lo que evitamos. En cierta oportunidad me preguntaron: hermano, ¿y usted qué es la vida para usted? Para mí la vida es una lucha constante contra la muerte. Le enseñas a tus hijos a comer bien. ¿Para qué? Para evitar que algún bocado los atragante y los mate. Le enseñas a tus hijos a cruzar la calle. ¿Por qué? Porque si no lo hacen bien, un carro puede pasar y los puede matar.
Les enseñas a tus hijos, mira, no te tires del sofá al suelo, de la cama al suelo, o no te, si hay una segunda planta en casa, miren, no se acerquen mucho al balcón. ¿Por qué? Porque si lo hacen se pueden venir de cabeza y pueden matarse. La vida es una lucha constante contra la muerte. Pero una vez que esta viene, ¿qué somos? Tú que me escuchas y eres orgulloso y crees que sin ti la iglesia se cae, dime una cosa, ¿cuántas almas has resucitado? ¿A cuántos? ¿A cuántos velorios, a cuántos servicios fúnebres te han invitado? Tienes el valor de decir, hermanos, vamos a orar. En el nombre de Jesús voy a resucitar a esta persona. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿De qué te sirve el orgullo entonces? El ser humano ante la muerte no es nada. Pero la resurrección resuelve ese problema. Al meditar en la vida de Cristo hay tres grandes principios que debemos tomar en cuenta y sacar. El primero de ellos es que el estilo de vida de Cristo nos demuestra que es posible vivir en armonía con el Padre en una esfera de santidad. Y esta se la dedico a todos aquellos que hablan de que la generación sin pecado antes de que Jesús venga no existe. Pues bueno, muchos cuando hablan del santuario solamente hablan del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Y el campamento? Si Cristo no vino directamente del cielo a morir por nosotros, se hizo un niño, nacido bajo la ley, para enseñarnos a guardar la ley de Dios. No vino a vivirla por nosotros, no vino a hacer esas cosas para que ya nosotros no las hagamos, no, nos vino a enseñar cómo se hace y no le llamamos maestro, pues. No es el maestro de maestros, pues. ¿Por qué nos bautizamos? Porque Él se bautizó. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué recordamos su resurrección? Porque Él lo dijo, Él instituyó la cena del Señor. Su vida entonces nos demuestra que sí es posible en esta vida vivir sin pecado como Él lo vivió y vivir en una esfera de santidad en frente del Padre. En segundo lugar, su muerte aseguró nuestra salvación. Y en tercer lugar, su resurrección asegura también nuestra propia resurrección. Comentando Efesios 1 del 18 al 23, el autor nos decía, Pablo ora para que los efesios comprendan algunas cosas que solo pueden entenderse correctamente con la ayuda divina. ¿Y cuáles son esas cosas? Y él menciona dos. La primera, que existe la esperanza de transformación y un futuro eterno al que Jesús nos ha llamado. Sí existe. Para mí existe, no sé para ti. La muerte no es el final. La muerte es el espacio de reposo donde descansas de tus obras, pero estas siguen hasta el día en que Cristo venga por ti a darte la recompensa. Y en segundo lugar menciona él el poder que se manifestó en nuestro favor. Ahora tengamos cuidado en algo. Hay iglesias que creen que nosotros tenemos poder sobre Satanás y que nosotros tenemos a Satanás debajo de las plantas de nuestros pies. Cuidado. Yo le preguntaba a una persona que piensa esto, es evangélico por cierto, si usted tiene el poder para levantar muros, para llamar ángeles, para mandar a las regiones inferiores, a los espíritus malignos, eso demuestra que usted tiene poder sobre Satanás. Sí, me decía. ¿Y por qué sigue pecando? Le dije.
comencé a mencionarle un par de días donde él había dicho un par de mentiras y otras cositas que le conozco. ¿Por qué sigue pecando? ¿Por qué usted tiene poder para sacar demonios? Usted tiene poder para levantar vallados de protección, pero no tiene el poder de sacar a Satanás de su propia vida. ¿Cómo está eso? Extraño, ¿eh? La Biblia dice que quien tiene debajo de sus pies a los enemigos debajo de sus pies es Cristo, no yo. Que cuando Él venga, todas las cosas van a ser transformadas y Él me va a ser partícipe de eso. Bueno, pero eso será hasta ese momento. Aquí no hay enemigos vencidos todavía. Él derrotó a Satanás en la cruz. Yo debo derrotarlo en cada tentación que me presenta para no pecar. Pero aparece la tentación, caigo y bueno, después quiero ostentar el poder que Él tiene para mandar demonios a las regiones inferiores. Como que no es compatible. No es compatible. Debemos tener el conocimiento de la esperanza de que hemos sido llamados por Dios. Mantener el conocimiento de las riquezas de la gloria de Dios a través de su herencia para los santos. Y tener conocimiento de la grandeza de su poder para todos los que creemos según el poder de su fuerza. Sí, Jesús prometió que haríamos cosas grandes cuando Él se fuera, ¿no? Y así ocurrió con los discípulos. Hacían milagros, esto y lo otro. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? En primer lugar, la falta de fe. Y en segundo lugar, porque se confundiría con esos falsos milagros que ocurren hoy en el mundo religioso. Pero llegará un día cuando sea predicado el fuerte clamor, cuando el pueblo de Dios ya ande huyendo y sea perseguido, entonces el derramamiento del Espíritu será pleno para todos aquellos que hayan preparado sus vidas y entonces tendrán la capacidad de hacer milagros. Eso está prometido. Y esa es una gran realidad en la que creo. Para el creyente, dice la sierva de Dios, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador la vida que se había perdido por el pecado es restaurada. Porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ella cita Juan 10:10. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con Él por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Deseado de todas las gentes, página 730 y 731. El día miércoles nos hablaba de echar toda nuestra ansiedad, y se nos citaba Primera de Pedro 5:7 y dice Primera de Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros. ¿Qué es lo que estaba citando Pablo aquí? Pablo estaba citando Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará caído para siempre. ¿A quién? Al justo. ¿De qué se nos está hablando? Pablo les dije, era Pedro. Pedro está citando Salmo 55, 22. ¿De qué está hablando Pedro? ¿De qué está hablando David en Salmo 55? Confianza. ¿Crees que Dios tiene la fuerza suficiente para llevar tu carga? ¿Lo crees? Una de las cosas más terribles cuando estamos en un crisol es la ansiedad. Deseamos que esa situación termine pronto y que termine cuando nosotros decimos. Y nos olvidamos que estamos en un crisol, que estamos bajo prueba, ¿sí? Y recuerdan una de las lecciones anteriores, no somos nosotros los encargados de bajarle la temperatura al horno. Es Dios quien se encarga de eso. Y cada quien va a sentir las altas temperaturas de acuerdo al grado de pecado que hay que derretir en el corazón. Así que tengamos cuidado con la ansiedad y coloquemos confiadamente nuestra carga en el Señor. Y luego se nos lleva a Mateo 6, 25 al 33. Si Dios se interesa por darle de comer a los pájaros, ¿no se interesará por darte de comer a ti? La otra semana voy a contarte algo interesante. Te dije que estaba pasando por un crisol. La otra semana te lo voy a contar. ¿Cuál es? Y te repito, si no tienes nada que comer, ¿crees que a Dios no le importa? Los pájaros comen todo el tiempo. Interesante. Si no tienes nada que vestir, ¿crees que Dios no se interesa? Aquel que ha vestido las flores con hermosos colores, impresionante. No te afanes, dice el Señor en Mateo 6. No te afanes diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vamos a vestir. Porque el gentil busca todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de lo que tenemos necesidad. Y luego termina con algo maravilloso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que Él ha prometido te vendrá. Santifícate, conságrate. El asunto no es lotería. El asunto no es que por mi bonita cara Dios está obligado a. Dios no está obligado a aparecer. No. Dios no está obligado. Pero su amor es tan grande por ti y por mí que en el momento de la prueba Él aparecerá. Busca el reino de Dios y su justicia. Echa toda tu ansiedad en Él. ¿Tienes algún hijo luchando con las drogas? ¿Alguna hija promiscua? ¿Tu esposo te ha abandonado? ¿Tu esposa te ha traicionado? ¿Tienes algún hijo gravemente enfermo? ¿Tienes a tus padres enfermos? ¿No tienes trabajo? ¿No tienes comida que llevarle a tu familia? Hermano, hermana, amigo, amiga, esto no es broma. Echa todas tus cargas en Cristo.
Si no lo haces hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo? Gustad y ved cuán bueno es Jehová. Un texto del trimestre anterior, ¿recuerdas? Dichoso el hombre que confía en Dios. Si no es hoy, ¿cuándo? No reniegues, no te enojes, no esperes que Dios aparezca, pero con una forma, con una actitud caprichosa. Yo sé que no va a aparecer, pero vamos a ver, muchos dicen esto, la Biblia dice lo otro, he escuchado experiencias, vamos a ver si aparece en mi caso. No, no es esa la actitud. Busquemos las cosas de Dios, primeramente. Busquemos su justicia. Humillémonos delante de Él. Y entonces mostremos una fe sincera. Y Él aparecerá. No como tú quieres. Él aparecerá como lo ha determinado para ti. Y si saltas con alegría, y si lloras, y si sufres, yo te aseguro que con el tiempo el Señor te dará tranquilidad. Solamente echa toda tu ansiedad en Él. La mensajera del Señor dice: el alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad es un deber igual a la de la oración. Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída y que esperamos bendiciones cada vez mayores en su infinita plenitud. Mucho más de lo que hacemos, debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana. Después de un derramamiento especial del Espíritu Santo, aumentarían grandemente nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en su servicio. A repasar sus bondades y sus maravillosas obras en favor de sus hijos. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 240-241. Y Ministerio de Curación dice: está velando sobre ti, refiriéndose a Dios. Está velando sobre ti, temeroso Hijo de Dios. ¿Estás tentado? Te librará. ¿Eres débil? Te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herido? Te sanará. Jehová cuenta el número de las estrellas, y no obstante, es también el que sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas, citando Salmo 147, versículos 4 y 3. Y termina ella esto: cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, exponlas al Señor. Sí, Él lo sabe todo, pero exponlas. Él sabe lo que necesitas, pero le encanta saber que tú le reconoces como Señor y Dios. Cuéntaselo. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. ¿Recuerdas las lecciones anteriores? Él
cristiano se fortalece en la debilidad. Entre más débil, más fuerte. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. ¡Qué maravilloso! Y finalmente, queridos amigos y hermanos, llegamos a la lección del día jueves. Yo considero que de todas las lecciones que estudies durante todo este trimestre, nunca olvides el tema de la lección del día jueves. Nunca. Y para este servidor, en ese tema se concentra o es el centro donde gira toda la lección, a donde nos lleva. Estamos hablando de crisoles, de sufrimiento, de angustia, de dolor, de pruebas, para que nuestro carácter llegue a reflejar a Jesús. Pero por favor, continúa siendo fiel, aun cuando no puedas ver a Dios. De eso se trata esto. Nunca pienses que Dios no aparecerá. Y si aparentemente no apareciera, acuérdate que es Él el que va al timón. Él sabe lo mejor para nosotros. Frente a una dificultad o problema enfrentamos dos sentimientos. Uno, a nadie le importa lo que me está pasando. Y dos, a Dios tampoco le importa. Y este fue el sentir de muchos judíos en el tiempo del exilio. 70 años. 70 años es toda una vida. Pero Dios había prometido que después de los 430 años, Él los haría volver nuevamente. 70 años, muchos quizás no vieron el cumplimiento de la promesa, pero murieron confiando en esa esperanza. ¿Cuántos hermanos adventistas han sido sellados ya? Ya no están con nosotros. El COVID se llevó a varios. ¿A cuántos hermanos recuerdo con tanto cariño que conocí en la iglesia desde que era chico? Todos murieron con la bendita esperanza de que Cristo volvería por segunda vez. Todos. Y así será. Así será. ¿Cuál es la clave de todo? Ya analizamos que debemos echar nuestra ansiedad en Dios. Pero Isaías 40, del 27 al 31, nos da una clave importantísima. Saber esperar en Jehová. Y aquí se menciona uno de mis textos maravillosos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen.
Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. Esa es la clave. Este sábado, observa los vacíos que hay en tu iglesia, de hermanos que se cansaron de esperar en Jehová, se desesperaron. Satanás utilizó a alguien para desesperarlo o algo para desesperarlos y ya no están entre nosotros. Otros, como ya te dije, sellaron su testimonio con la muerte y murieron esperando en Jehová el cumplimiento de la promesa de que Cristo vendría por segunda vez. El pueblo de Dios en tiempo de Esther enfrentó una ley de exterminio. Y de igual manera el pueblo de Dios en el futuro enfrentará una ley de exterminio impulsada por la ley dominical. Torturados, golpeados, en la hoguera, en el potro, en el calabozo, donde sea. Esperemos en Dios. Sigamos confiando en Él, aun cuando no podamos verle. De eso se trata esto. No lo olvides. Mantente fiel, aún en medio de todo lo que veas, padezcas o sientas. Ya oíste lo que Pablo dijo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, persecución, hambre, espada, desnudez, cosas feas. Esto no es una broma. Por eso te preguntaba, tú estás pasando por un crisol, yo también. Y esto que estamos tratando en la lección no es una broma, es la más grande realidad. Estoy pasando por un crisol difícil, pero en medio de eso, hay otros hermanos de la iglesia que me han llamado y me han dicho que están pasando por dificultades. En medio de mi crisol tengo que sacar fuerza para desatenderme yo y atender las necesidades de mis hermanos. Esa es otra cosa linda que esta lección de los crisoles nos deja. A dejar de pensar en nosotros y darnos para los demás. Es maravilloso. Recuerda, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Aguarda a Jehová, dice Salmo 27:14. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta lección ha querido enseñarnos a que debemos transformarnos. De pasar a ser cristianos para convertirnos en guerreros del Evangelio, pulidos en el crisol de la prueba, allí donde duele, donde se suda, donde se llora, donde se teme, donde te sientes impotente.
allí, en medio de la debilidad, estás aprendiendo a ser fuerte en Dios. Espera en Jehová. Y aunque no lo veas, nunca dejes de confiar en Él. Nunca, nunca. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.